Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta semana número 2 dentro de nuestro hito 2. Habiendo visto toda la parte introductoria relacionada a la historia del arbitraje, nos toca ver ahora aspectos importantes mucho más de fondo, sabiendo de dónde viene lo que es el arbitraje en relación específicamente a su origen. Básicamente lo que vamos a hacer en esta semana es evidenciar la naturaleza del arbitraje, ¿no? De dónde emerge esta naturaleza a la cual estamos haciendo mención, contrastando básica y obviamente de forma importante, ¿no? Los componentes más importantes que tiene este medio alternativo de solución de controversias. Es por eso que la llamamos las comparaciones no son odiosas, ese es el nombre de esta semana. Y tiene una razón especial este nombre, ¿no? La idea está en que podamos comprender precisamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de todos los más? Que es que sabemos que existen diferentes tipos de medios alternativos de solución de controversias. Y a través precisamente de la presentación de hoy y del video es que vamos a comprender mejor cuáles son precisamente esas importantes diferencias, ¿ya? Todos los Mask tienen unas características similares, pero a la vez también tienen características que las hacen especiales o distintas. Bien, estos mecanismos alternativos precisamente nos permiten a nosotros poder ver cuál de estos es mejor en virtud de la naturaleza de nuestro conflicto. Bien, no nos olvidemos que como mecanismos alternativos, en esencia, todos, precisamente, son alternos a la vía judicial. Y obviamente entender cuáles son estas características a las cuales estoy haciendo mención va a hacer que podamos comprender una vez más de manera correcta la naturaleza específica del arbitraje. ¿Ya? Tenemos, y esto para refrescar un poco la memoria, cuatro mecanismos alternativos de solución de controversias. Bien, tenemos a la negociación, tenemos a la conciliación, tenemos a la mediación y tenemos al arbitraje. ¿De acuerdo? En nuestro país, y esto es un dato muy importante, en nuestro país nosotros tenemos reconocidos de una forma específicamente, bien, no reconocidos, dígalo, como únicos medios, pero sí reconocidos desde la perspectiva de tener una norma específica, bien, a la conciliación y el arbitraje. La mediación también, de acuerdo, está reconocido en nuestra actual ley 708 como un mecanismo auxiliar de la conciliación. En la ley 1770 era reconocido como un mecanismo específico, bien, y bajo esas características precisamente es que la conciliación y el arbitraje tienen una conjunción o un desglose mucho más interesante en relación a sus componentes. Bien, hay una institucionalización de los elementos que permite precisamente, reitero, comprender mejor para qué sirven, cómo se utilizan y los objetivos específicos. ¿Ya? Una característica general de todos los medios alternos, bien, es que son altamente confiables, son apegados a la equidad, a la justicia y al derecho, ¿no? Nos ayudan mucho para resolver controversias sin necesidad de estar apegados a una necesidad formal, sino más bien una necesidad mucho más de fondo. Y es ahí donde precisamente nacen estos mecanismos como una alternativa. ¿Ya? Nos vamos a detener precisamente en este mapa que nos va a permitir entender bien cómo el arbitraje, ¿de acuerdo?, está contenido, es decir, cómo comprendemos el procedimiento arbitral. Bien, en este gráfico, bien, y permítanme, voy a hacer algunos importantes rayones. En este gráfico vamos a encontrar, lo vamos a hacer de verde, sí, para que se pueda ver bien, ¿ya? Tenemos precisamente a todos los medios de solución de controversias, bien señalados, propiamente en un orden que tiene una lógica, y específicamente al proceso, o lo que conocemos como juicios, ¿no? Al proceso ordinario para comprender la distinción entre estos mecanismos, ¿ya? El arbitraje, por supuesto, lo vamos a poner aquí por una importante razón. Mientras más a la derecha esté el proceso al cual estamos haciendo mención, bien, tenemos al tercero más involucrado, ¿de acuerdo? Y el poder de las partes es menor.
Mientras más a la izquierda vayamos viendo cada mecanismo, vamos a ver que el tercero que pueda estar presente va a estar menos involucrado, su poder va a ser menor y el poder de las partes va a ser mayor. Bien, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos que hacer mención a los juicios, ¿no? La vía ordinaria, la que conocemos pues, básicamente como jurisdicción ordinaria o procesos ordinarios, juicio, ¿no? El órgano judicial. Se caracteriza básicamente porque el juez o el tribunal tiene el pleno poder, está plenamente, vamos a decirle así, facultado para determinar y llevar las riendas del proceso. El poder de las partes en este caso es mucho menor. Bien, y esto precisamente porque, como reitero, el juez tiene mayor investidura, mayor autoridad y hasta mayor poder. ¿Ya? Es un tipo de procedimiento en el que si la autoridad determina audiencia el 18 de febrero a las 3 de la tarde, hay que estar el 18 de febrero a las 3 de la tarde. Bien, antes de hablar de arbitraje, vamos a saltar a los otros tres medios alternativos. Bien, para hacer una comprensión un poquito más entendible, al final vamos a dejar el arbitraje como un punto, como el broche de oro. ¿Ya? La conciliación, por ejemplo, es un mecanismo donde, en efecto, el tercero, como estamos viendo, se encuentra menos involucrado y el poder de las partes, pues obviamente, es mayor, ¿ya? Lo interesante de la conciliación, amigos, en este caso, es que este mecanismo no involucra la intervención de un tercero para una resolución. En la conciliación, no nos olvidemos que el tercero coadyuva a las partes a que ellas encuentren una solución. No estamos hablando de un tercero que resuelve, estamos hablando de un tercero que propone, de un tercero que ayuda a las partes a desenmarañar básicamente esa gama de elementos que impiden poder llegar a una situación o básicamente a un punto, vamos a decirle así, de acuerdo. ¿Ya? Es en ese sentido precisamente que la conciliación en este nuestro gráfico denota precisamente aquello que queremos hacer ver. El poder de las partes es aún mayor, pero el tercero pierde poder, ¿no? El tercero ya no resuelve. En el caso de la conciliación, el tercero propone, el tercero ayuda, el tercero es un facilitador, coadyuva a las partes. Lo interesante, sin embargo, de la conciliación es que vamos a encontrar que este tercero está facultado para poder, por ejemplo, aplicar herramientas, pero a su vez intervenir no en la resolución, sino más bien en el acuerdo a la que puedan llegar las partes y él darle justamente una suerte de fedatario de buena fe, bien devedor, y su intervención implica la otorgación de cosa juzgada, bien al acta como tal. ¿De acuerdo? La mediación, por ejemplo, es un mecanismo un tanto menor en cuanto a intervención del tercero comparado con la conciliación, donde el poder de las partes aún es mayor. Porque la diferencia que existe entre la mediación y la conciliación, hablando técnicamente en nuestro caso, ¿ya? Es que en la mediación el tercero no propone, el tercero solamente allana el camino, ¿ya? En otras partes del mundo, conciliación es lo mismo que mediación. Es más, el término mediación se utiliza preferentemente antes que conciliación, ¿de acuerdo? En nuestro caso, la mediación es un mecanismo, hoy por hoy, en la Ley 708, complementario, auxiliar a la conciliación, y eso tenemos que tener muy en claro, ¿no? Y en el caso de la negociación, pues específicamente para este procedimiento, entendemos que en realidad el poder de las partes es pues absoluto y no es necesario tener un tercero precisamente porque las partes necesitan solamente de un diálogo entre ellas. No hay una intervención de un tercero. Alguna vez alguien dijo, pero existen las negociaciones asistidas. Bueno, una negociación asistida puede ser una mediación o una conciliación, según el autor Roque Caiba. Considerando esta contrastación, es importante que nosotros veamos, ahora sí en este caso y lo vamos a poner con otro color, bien, vamos a ponerlo con rosadito, ¿ya? Podamos hablar del arbitraje. El arbitraje, como ustedes pueden ver, no se tira tanto a la izquierda, por lo que implica que no tenemos un tercero menos involucrado. Sí tenemos un tercero,
¿de acuerdo? Pero obviamente no es un tercero que va a ser tan rígido como en la vía judicial. Bien. Y también vemos que el poder de las partes va a tener un tanto más de poder, pero no va a ser pues casi nulo como en el caso de la vía judicial. Bien. El arbitraje es un procedimiento, amigos, que va a tener elementos propios de un proceso judicial. Bien, es un pseudo proceso civil, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Pero con muchos componentes que les dan poder a las partes. Por supuesto, es voluntario y las partes van a tomar o van a tener cierto grado de decisión, cierto grado de toma de decisiones precisamente para poder configurar su proceso, cosa que no pasa en el juicio. Pero ojo, tampoco es un proceso como la conciliación o la mediación donde las partes tengan que interceder o hablar, es decir, en un diálogo directo. Podrían hacerlo, pero no es el caso. En el caso del arbitraje estamos hablando de que al igual que un proceso judicial, va a haber un tercero que va a tener que resolver la controversia, ¿ya? Va a tener que resolver el proceso. Bien, por eso les digo, es un pseudo proceso judicial. No es un proceso judicial tal cual, pseudo proceso. ¿Por qué pseudo proceso? Porque en realidad tiene sus propias características, sus propios componentes, su propia estructura, ¿no? La cual vamos a abordar durante todo nuestro semestre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, así vemos esta diferencia y podemos decir que el arbitraje tiene un componente bien interesante que emula en ciertos aspectos a la vía jurisdiccional, pero no deja de darle cierto poder a las partes para que pueda configurarse el proceso a partir de la voluntad de las partes. Bien, aquí tenemos algunas importantes características, sobre todo entre los cuatro medios alternos de solución de controversias, bien, relacionada a la participación del tercero y a la característica principal. Por ejemplo, la negociación prima contundentemente la voluntad de las partes y no tiene participación de un tercero, ¿no? Eso teórica y prácticamente la negociación funciona siempre de manera directa. Bien, en la conciliación vemos que sí tenemos la participación de un tercero llamado conciliador, ¿de acuerdo? Y que básicamente propone soluciones. En cuanto a lo que es el tercero, pues obviamente el tercero interviene, ¿ya? Ya hay un tercero, interviene. Mediación, nuevamente, involucra la participación, pero allana las vías. Es más un facilitador. No propone soluciones, pero sí coadyuva, sobre todo en el trato que puedan tener las partes. ¿Ya? De igual manera, en este caso hay un tercero que se llama mediador. Pero en el arbitraje sucede algo muy interesante. Y es que aquí, al tercero o grupo de terceros que también se puede tener un grupo colegiado, bien, básicamente no se les da la posibilidad de proponer soluciones o allanar el camino. A estos terceros se les da la facultad de poder resolver la controversia, a partir de que asumen competencia, pero una competencia que le otorgan las partes, ¿de acuerdo? Y no así una competencia otorgada, bien, por ejemplo, una investidura como en un juez o un tribunal común dentro de la vía judicial, ¿no? Y sin desprestigiar y mucho menos desmerecer, bien, pero las características pues obviamente son distintas. Entonces, podemos concluir para el video de hoy que el arbitraje, amigos, es un medio que tiene elementos propiamente de la vía jurisdiccional, porque vamos a ver un proceso formal, una estructura que implica evidentemente ciertos elementos que se deben cumplir, bien, pero a su vez también tiene elementos propios de los mecanismos alternativos como la voluntad que va a ser imperante y el poder de las partes que también va a ser sumamente importante, sobre todo para la configuración. Bien, dicho eso, entonces podemos cerrar el video del día de hoy. ¿De acuerdo? No se olviden, amigos, por favor, realizar sus actividades que son muy importantes y nos vemos en la siguiente semana.